Evangelio de hoy. Domingo 14 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo. Y le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Los que visten así viven en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y yo les digo: mucho más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino. En verdad les digo: no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La inquietud del corazón humano. El pasaje que hoy meditamos nos presenta un momento de profunda humanidad en la figura de Juan Bautista. Desde su encierro en la prisión, su corazón, lleno de preguntas y ansiedad, se ve movido por la incertidumbre. A pesar de haber reconocido a Jesús como el Mesías que debía venir, su confinamiento y las circunstancias adversas despiertan en él dudas legítimas. Este detalle nos muestra algo crucial. Incluso los más grandes profetas y santos enfrentan momentos de incertidumbre y cuestionamiento. No es la duda lo que nos hace débiles, sino la manera en que la enfrentamos y buscamos respuestas. La inquietud de Juan refleja la condición humana en su estado más genuino, donde la fe se mezcla con la espera y la esperanza. Se enfrenta al tiempo que parece detenido. La escena nos invita a mirar nuestro propio corazón, a reconocer nuestras dudas y miedos sin escondernos de ellos. Muchas veces creemos que la fe se manifiesta en certeza absoluta y en un camino libre de preguntas. Pero aquí vemos que la verdadera fe convive con la incertidumbre, la cual puede ser un impulso para profundizar y buscar una relación más íntima con Dios. El mensaje de acción y esperanza. Juan no solo experimenta dudas internas, sino que actúa sobre ellas enviando a sus discípulos a preguntar directamente a Jesús. Este gesto nos enseña que la fe madura requiere iniciativa. No basta con esperar pasivamente, sino que debemos llevar nuestras preguntas y necesidades ante Dios con valentía. La acción de enviar a sus discípulos refleja una confianza subyacente en Jesús y en su autoridad. Incluso en la duda, hay un acto de entrega y búsqueda que nos muestra cómo la fe se fortalece a través de la acción consciente.
Este acto de Juan es también un recordatorio de que la espiritualidad verdadera no teme la transparencia. Llevar nuestras preguntas, nuestras heridas y nuestra incertidumbre ante Dios o ante un guía espiritual es un camino de crecimiento y de sanación interior. La acción de buscar claridad, de acercarse a la fuente de la verdad, nos enseña que Dios no se ofende ante nuestras dudas, sino que las utiliza para acercarnos más a Él. Jesús y la revelación de su misión. La respuesta de Jesús, aunque sencilla en palabras, es profunda en significado. Él no ofrece un discurso teológico extenso, sino hechos concretos. La ceguera ve, los cojos caminan. Los enfermos son sanados. Y los pobres reciben la buena noticia. Cada acción de Jesús es un signo de la llegada del reino de Dios, un anuncio vivo de que la salvación ya está entre los hombres. Aquí vemos la grandeza de su misión. No se trata únicamente de palabras, sino de transformaciones concretas en la vida de las personas. Jesús nos enseña que la verdadera evidencia de su presencia y autoridad se manifiesta en la vida misma, en los cambios visibles y en el alivio del sufrimiento humano. Esto nos recuerda que nuestra fe no puede quedarse en conceptos abstractos o en ideas que flotan en el aire. Debe traducirse en obras y en un compromiso real con la justicia, la compasión y el amor hacia los demás. La fe se evidencia en la vida, en la transformación interior y en el impacto que produce en nuestro entorno. La alegría de la esperanza cumplida. Al recibir la respuesta de Jesús, Juan y sus discípulos son llamados a experimentar la alegría de la certeza renovada. No es un simple alivio intelectual, sino una confirmación viva de que la promesa de Dios se cumple. La alegría de la fe verdadera nace cuando nuestros ojos espirituales se abren para reconocer la acción de Dios en medio de nuestra realidad cotidiana. Cada milagro, cada signo, cada palabra dicha por Jesús nos invita a celebrar la certeza de que Dios actúa y que su plan se despliega incluso cuando no lo comprendemos por completo. Esta alegría también tiene un carácter profundo. Nos enseña a confiar en la paciencia de Dios y a valorar los tiempos de espera. La respuesta de Jesús es un recordatorio de que, aunque la justicia y la salvación puedan parecer tardar, cada acto de Dios en la historia y en nuestra vida tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata. La humildad frente al reino. En este pasaje, Jesús hace un reconocimiento explícito de Juan, afirmando que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que él. Sin embargo, añade que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Esta declaración es un desafío a nuestra comprensión de la grandeza y el éxito. El reino de Dios invierte los valores humanos. Lo que el mundo considera grande, poderoso o importante no coincide necesariamente con la grandeza espiritual que Dios reconoce. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ambición y orgullo. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por logros visibles, riquezas o poder, sino por la capacidad de vivir con humildad, justicia, compasión y cercanía a Dios. La grandeza en el reino
se mide por la apertura del corazón, la sencillez de la vida y la disposición para servir, incluso en medio de las dificultades y el anonimato. La invitación a la conversión interior. Jesús utiliza el ejemplo de Juan para recordarnos que la conversión y la apertura al reino son caminos constantes y dinámicos. No es suficiente con recibir un llamado o un don de Dios. Se requiere disposición continua para renovarse, para crecer y para permitir que el Espíritu transforme nuestra vida. La respuesta de Jesús subraya que todos estamos llamados a vivir esta conversión de manera activa, permitiendo que nuestra vida refleje los valores del reino en cada acción, decisión y pensamiento. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso que se extiende a lo largo de toda nuestra existencia. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones, a dejarnos guiar por Dios y a transformar nuestra vida desde dentro hacia afuera, comenzando por el corazón y extendiéndose a nuestras relaciones y a nuestra influencia en la sociedad. La fe como confianza en la obra de Dios. El pasaje resalta que la fe no siempre requiere una comprensión completa de los misterios divinos. Juan, en su duda, busca confirmación, y Jesús le responde mostrando la realidad de su obra. La fe se manifiesta en la confianza en la obra de Dios, en creer que Él actúa incluso cuando no vemos el final del camino. Este mensaje nos alienta a mantenernos firmes en la esperanza, a confiar en la guía divina y a reconocer que cada momento de nuestra vida es parte de un plan más grande que trasciende nuestras preocupaciones inmediatas. La confianza en Dios nos libera del peso de la ansiedad y nos permite vivir con serenidad, sabiendo que nuestra entrega, nuestras acciones y nuestro corazón están en manos de un amor que conoce perfectamente nuestras necesidades y nuestro destino. La centralidad de la misión y el testimonio. La vida de Juan Bautista y su relación con Jesús nos enseñan la importancia del testimonio. Juan fue llamado a preparar el camino, a señalar al Mesías y a vivir con coherencia entre sus palabras y su vida. Incluso en la duda, no dejó de cumplir su misión. Esto nos muestra que la fidelidad a nuestro llamado espiritual y a nuestra vocación en la vida es un testimonio poderoso que influye en los demás y que permite que la luz de Dios brille incluso en los momentos de oscuridad. Cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento de Dios, a ser testigo de su amor y de su verdad en nuestro entorno. La misión no se trata de perfección, sino de disposición y fidelidad, de ser coherentes con nuestra fe y de vivir de manera que otros puedan percibir la acción de Dios a través de nuestras palabras y obras. La fuerza de la paciencia en la espera. Uno de los elementos más significativos de este pasaje es la experiencia de Juan Bautista en la prisión, que nos enseña sobre la paciencia en la espera. A veces, nuestras circunstancias limitan nuestra libertad o parecen retrasar la realización de lo que esperamos. La prisión de Juan no es solo física, sino también emocional y espiritual. Esta metáfora nos habla de todas las prisiones que enfrentamos: el dolor, la incertidumbre, la enfermedad, las relaciones complicadas o la falta de respuestas claras a nuestras oraciones. Jesús nos muestra que incluso en esas condiciones
El reino de Dios actúa y se revela. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente. Es mantener la esperanza viva. Confiar en Dios y reconocer que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en momentos de espera para decisiones importantes, en la búsqueda de justicia, en el deseo de reconciliación o en la sanación interior. La paciencia se convierte en una virtud que fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir la obra de Dios en el momento adecuado. La acción como testimonio de fe. La iniciativa de Juan, al enviar a sus discípulos hacia Jesús, también nos enseña sobre la importancia de la acción como expresión de fe. No basta con tener preguntas o dudas internas. La fe madura implica movimiento. Buscar respuestas, acercarse a persona. Ese de confianza espiritual, leer la palabra de Dios y orar son acciones que reflejan nuestra disposición a recibir la luz. La fe no es pasiva. Es dinámica y activa. Capaz de transformar la incertidumbre en búsqueda y encuentro. Cada acción motivada por la fe tiene un efecto multiplicador. Así como Juan envía a sus discípulos, nosotros también podemos ser instrumentos que acercan a otros al encuentro con Dios, llevando nuestra experiencia, nuestras preguntas y nuestra búsqueda como un ejemplo de sinceridad y humildad. Esto nos recuerda que nuestra fe, cuando se vive de manera activa, no solo nos fortalece, sino que también ilumina el camino de quienes nos rodean. La alegría que nace de la fe. Recibir la respuesta de Jesús provoca alegría en quienes esperan con corazón sincero. La alegría de la fe es distinta de la alegría superficial. Surge de la certeza de que Dios actúa, incluso cuando nuestras dudas y temores nos abruman. Esta alegría fortalece el alma, nos da esperanza y nos capacita para enfrentar dificultades con serenidad. En la vida cotidiana, esta alegría se traduce en gratitud, en reconocer los pequeños milagros del día a día, en valorar los momentos de paz y consuelo, y en mantener la esperanza viva, aún en medio de los desafíos. La fe que genera alegría es un testimonio poderoso de la acción de Dios en nuestra vida, capaz de transformar la manera en que vemos el mundo y a los demás. La inversión de valores del reino. Cuando Jesús afirma que el más pequeño en el reino es mayor que Juan, nos confronta con la inversión de valores que caracteriza el reino de Dios. Lo que el mundo considera grande, importante o exitoso no coincide necesariamente con la grandeza espiritual. La humildad, la sencillez, el servicio desinteresado y la apertura a Dios son los verdaderos indicadores de grandeza en el reino. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y aspiraciones. Nos llama a cuestionar la obsesión por el reconocimiento, el poder o la riqueza, y a valorar la grandeza que nace de la virtud, la compasión y la fidelidad a Dios. La verdadera grandeza se manifiesta en el corazón dispuesto a amar, servir y reconocer la presencia de Dios en todo momento. La transformación interior. El mensaje de este pasaje también subraya la importancia de la transformación interior. Juan, aun siendo un hombre justo y lleno de fe, enfrenta momentos de duda. Jesús no lo reprende por ello,
sino que le muestra la evidencia de su obra. De manera similar, nuestra vida espiritual requiere un proceso continuo de purificación, conversión y apertura a la acción de Dios. La transformación interior implica reconocer nuestras debilidades, pedir perdón, cultivar virtudes y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y actitudes. No es un cambio superficial, sino un crecimiento profundo que impacta todas las dimensiones de nuestra vida, desde nuestras emociones hasta nuestras relaciones, y nuestro compromiso con la justicia y la verdad. La confianza como motor de esperanza. El pasaje nos enseña que la confianza en Dios es fundamental. Incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertos eventos, podemos descansar en la certeza de que Dios actúa. La confianza nos libera de la ansiedad. Nos permite vivir con paz y nos capacita para enfrentar las pruebas con resiliencia. Practicar esta confianza significa entregar nuestros planes, preocupaciones y deseos a Dios, reconociendo que Él conoce nuestro destino mejor que nosotros mismos. La fe se convierte así en un ancla que sostiene nuestra vida, incluso cuando los vientos del miedo o la duda soplan con fuerza. La coherencia entre palabra y acción. Juan Bautista es un ejemplo de coherencia. Su vida refleja su mensaje, incluso en la incertidumbre. Esto nos enseña que la autenticidad y la integridad son esenciales en el camino de la fe. No basta con predicar sobre amor, justicia o humildad, nuestra vida debe ser testimonio de lo que creemos. Cada gesto, palabra y decisión se convierte en un acto de testimonio. La coherencia fortalece nuestra credibilidad ante los demás y nos permite ser instrumentos de Dios en medio de la sociedad. La fe que se vive con sinceridad transforma nuestro entorno y atrae a otros hacia la luz de Dios. La incertidumbre del profeta. Juan Bautista, aun siendo un hombre de gran fe y llamado a preparar el camino del Mesías, se encuentra en un momento de incertidumbre y angustia. La prisión donde se encuentra no solo limita su libertad física, sino que también lo enfrenta con dudas profundas sobre la misión que Dios le ha confiado. Este detalle nos recuerda que la fe no elimina los momentos de confusión o miedo. Incluso los más grandes pueden atravesar periodos de incertidumbre. La humanidad de Juan se refleja en sus preguntas, y su ejemplo nos enseña que la duda puede ser un punto de partida para buscar respuestas más profundas, acercarnos a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. La inseguridad de Juan nos invita a examinar nuestras propias vidas y a reconocer que es natural enfrentar momentos en los que no vemos claramente el camino que Dios ha trazado para nosotros. La búsqueda activa de claridad. Lejos de resignarse, Juan actúa. Envía a sus discípulos para interrogar directamente a Jesús sobre si Él es verdaderamente el esperado o si deberían seguir esperando a otro. Este gesto es un acto de fe activa. Nos enseña que, cuando enfrentamos dudas, no basta con esperar pasivamente. Es necesario buscar la verdad y acercarnos a la fuente de nuestra esperanza. En la vida espiritual, esto significa acercarnos a la oración, la palabra de Dios, y el acompañamiento espiritual con humildad y valentía.
La acción de Juan demuestra que la fe madura se manifiesta cuando convertimos nuestra inquietud en búsqueda, y que Dios responde a quienes se acercan con corazón sincero y disposición para recibir su verdad. Jesús como cumplimiento de la promesa. La respuesta de Jesús, a través de la acción más que de palabras teológicas, revela la esencia de su misión. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados. Y los pobres escuchan la buena noticia. Cada obra concreta evidencia que el reino de Dios ya está presente, actuando y transformando la realidad humana. Jesús nos enseña que la salvación se manifiesta en la vida cotidiana y en la liberación del sufrimiento. Esta perspectiva nos desafía a mirar nuestra fe no solo como un conjunto de creencias, sino como un compromiso que produce transformación y esperanza en nuestro entorno, reconociendo que la obra de Dios se muestra de manera tangible en la vida de quienes nos rodean. La alegría de la certeza espiritual. Recibir esta respuesta provoca en los discípulos de Juan y en nosotros un sentimiento de alegría profunda. No es una alegría superficial, sino la satisfacción que nace de reconocer la obra de Dios en medio de la incertidumbre. Este gozo espiritual fortalece el alma, ilumina el camino y nos permite mantener la esperanza activa aun cuando nuestras circunstancias parecen adversas. La certeza de que Dios actúa nos impulsa a confiar y a experimentar paz interior, recordándonos que incluso en los momentos de duda, la fe tiene la capacidad de generar serenidad y alegría en quienes se acercan con corazón abierto. La grandeza según el reino. Jesús elogia a Juan Bautista afirmando que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor. Sin embargo, añade que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta afirmación nos invita a comprender que la grandeza según Dios no se mide por logros humanos, poder o prestigio, sino por la apertura al reino, la humildad y la capacidad de vivir conforme a los valores divinos. Nos desafía a replantearnos nuestras prioridades, recordándonos que el verdadero éxito espiritual se manifiesta en la coherencia de vida, la entrega al prójimo y la fidelidad a los principios de justicia, amor y misericordia que Dios nos enseña. La fe activa y transformadora. La vida de Juan nos recuerda que la fe no puede ser pasiva, aunque enfrenta dudas y adversidades. Continúa cumpliendo su misión con coherencia y valentía. Esto nos enseña que nuestra fe también debe traducirse en acción. Amar, servir, perdonar y buscar la justicia son manifestaciones concretas de la presencia de Dios en nuestra vida. La fe activa transforma nuestro entorno, genera esperanza y convierte nuestras decisiones y gestos en un testimonio del reino. Vivir con coherencia entre palabra y acción es la forma en que nuestra fe se vuelve visible y poderosa para quienes nos rodean. La paciencia en la espera de la obra de Dios. La prisión de Juan y su situación de espera nos enseñan sobre la paciencia espiritual. A menudo queremos respuestas inmediatas y resultados rápidos, pero Dios actúa a su tiempo. La paciencia consiste en confiar y esperar, sin desesperarnos, manteniendo la esperanza activa.
aun cuando no comprendemos completamente su plan. Este aprendizaje es vital para nuestra vida. Nos invita a confiar en los procesos, a valorar el crecimiento gradual y a reconocer que cada circunstancia, incluso las difíciles, puede ser una oportunidad para acercarnos más a Dios y madurar espiritualmente. La esperanza que nos impulsa. El pasaje subraya la importancia de la esperanza viva en la fe. Juan encuentra en Jesús la confirmación de que el plan de Dios se está cumpliendo. Y esto le permite sostener su espíritu frente a la adversidad. La esperanza activa nos motiva a perseverar, a actuar con amor y justicia, y a no rendirnos frente a los obstáculos. Nos enseña que nuestra entrega, paciencia y confianza se traducen en vida transformada y en la capacidad de irradiar luz a quienes nos rodean, convirtiéndonos en testigos de la obra de Dios en el mundo. La incertidumbre del profeta. Juan Bautista, a pesar de ser un hombre elegido y lleno del Espíritu para preparar el camino del Mesías, enfrenta un momento de profunda incertidumbre. Su encarcelamiento no solo limita su libertad física, sino que pone a prueba su fortaleza interior y su confianza en Dios. Este detalle nos muestra que la fe verdadera no nos exime de dudas o dificultades. Incluso los más grandes pueden sentirse inseguros ante las circunstancias adversas. La pregunta que surge en su corazón refleja la condición humana, la necesidad de buscar claridad, de confrontar nuestras expectativas con la realidad, y de encontrar en Dios la seguridad que nuestras propias fuerzas no pueden proporcionarnos. La experiencia de Juan nos invita a reconocer nuestras propias dudas, sin avergonzarnos, entendiendo que la fe puede coexistir con la incertidumbre, y que a través de la búsqueda activa de respuestas crecemos espiritualmente. La acción como expresión de fe. Lejos de resignarse a la duda, Juan actúa. Envía a sus discípulos a preguntar directamente a Jesús si Él es el esperado o si deberían seguir esperando a otro. Este gesto revela un principio fundamental de la vida espiritual. La fe madura se manifiesta en acción. No basta con permanecer pasivos ante la confusión. Debemos acercarnos a Dios, buscar guía y abrirnos a la luz que Él nos ofrece. En la vida cotidiana, esto significa acercarse a la oración, al estudio de la palabra y al acompañamiento espiritual, llevando con valentía nuestras inquietudes y preguntas. La iniciativa de Juan nos enseña que nuestras dudas no son un obstáculo para la fe, sino un camino hacia la profundización de nuestra relación con Dios y hacia una comprensión más plena de su obra en nuestra vida. Jesús y la evidencia del reino. La respuesta de Jesús es directa, pero profundamente significativa. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados, y los pobres reciben la buena noticia. Cada uno de estos actos es un signo tangible de la llegada del reino de Dios. Jesús nos muestra que la salvación no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que transforma vidas concretamente. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra fe también debe traducirse en acciones visibles. Ayudar al prójimo, consolar al afligido,
Trabajar por la justicia y compartir el amor de Dios. La evidencia del reino se manifiesta en la vida misma y nos recuerda que nuestra fe debe impactar positivamente en nuestro entorno, generando bienestar, esperanza y transformación. La alegría de la certeza. Recibir la confirmación de Jesús provoca una alegría profunda en Juan y en quienes lo escuchan. No se trata de un gozo superficial, sino de la satisfacción espiritual que surge al reconocer la obra de Dios en medio de la adversidad. Esta alegría fortalece el alma y nos permite enfrentar los desafíos con serenidad. La certeza de que Dios actúa nos da esperanza activa, recordándonos que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, la presencia de Dios es constante y su plan se desarrolla según su sabiduría perfecta. La alegría espiritual, por tanto, se convierte en un motor que nos impulsa a vivir con confianza y a irradiar luz a quienes nos rodean. La humildad como camino hacia el reino. El pasaje subraya que la humildad es esencial para vivir en el reino de Dios. Aquellos que se reconocen dependientes de Él, que no buscan gloria personal y que sirven con sencillez, poseen una grandeza espiritual que supera cualquier reconocimiento humano. Esta enseñanza nos invita a cultivar la humildad diariamente, a valorar los gestos de servicio y compasión por encima del prestigio o la fama, y a mantener el corazón abierto a la guía divina. La humildad nos prepara para recibir los dones de Dios y nos permite vivir en armonía con los principios del reino, siendo luz y ejemplo para quienes nos rodean. La fe que transforma. Juan Bautista es un ejemplo de coherencia entre palabra y acción, incluso en medio de la duda y la adversidad. Su vida nos enseña que la fe verdadera se traduce en obras concretas. Amar al prójimo, proclamar la justicia, ayudar a los necesitados y vivir con integridad. La fe activa transforma nuestro entorno y genera esperanza, demostrando que nuestras decisiones y actos pueden reflejar la presencia de Dios. Esta enseñanza nos llama a ser coherentes en nuestra vida diaria, permitiendo que la fe no sea solo un sentimiento interno, sino una fuerza que impacte positivamente en el mundo y en la vida de los demás. La paciencia en la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza las pruebas y esperas que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en confiar en Él, mientras aguardamos la manifestación de su plan. Este aprendizaje nos invita a no desesperarnos frente a las dificultades, a valorar el proceso de crecimiento espiritual y a reconocer que cada situación, incluso dolorosa, puede acercarnos más a Dios. La paciencia nos permite aprender, madurar y mantener la esperanza activa, sabiendo que todo en nuestra vida puede convertirse en oportunidad de encuentro con Él y de testimonio de su obra. La esperanza como motor de acción. El mensaje de este pasaje nos recuerda que la esperanza en Dios no es pasiva. Nos impulsa a perseverar, a actuar con amor y justicia, y a sostener nuestra fe en medio de la adversidad. La esperanza activa nos permite enfrentar los desafíos con fortaleza, mantenernos firmes en la oración y llevar consuelo y luz a quienes nos rodean.
Vivir con esperanza es reconocer que Dios actúa en cada circunstancia y que nuestra entrega y fidelidad se convierten en herramientas para manifestar su reino. La esperanza nos motiva a seguir adelante, confiando en que cada acto de fe y amor tiene valor eterno. La duda del profeta encarcelado. Juan Bautista se encuentra en un momento de profunda incertidumbre. Aunque fue llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, su encarcelamiento genera inquietud y temor. Aún los más grandes pueden experimentar dudas y sentir que la esperanza se diluye ante la adversidad. Esta situación nos muestra que la fe no es ausencia de preguntas, sino la capacidad de buscar respuestas aun cuando nuestra seguridad interior parece quebrantada. La experiencia de Juan refleja la humanidad de la fe. Nos recuerda que las pruebas no anulan nuestra vocación, sino que nos invitan a profundizar en la confianza y a acercarnos más a Dios, transformando nuestras dudas en un impulso para crecer espiritualmente. La búsqueda activa de la verdad. Lejos de quedarse inmóvil, Juan envía a sus discípulos a interrogar a Jesús sobre si Él es verdaderamente el Mesías. Este acto es un ejemplo de fe activa. Cuando surgen preguntas profundas, la respuesta no siempre llega de manera automática. Es necesario buscarla, acercarse a Dios y mostrar apertura para recibir orientación. En la vida cotidiana, esto implica acercarse a la oración, al estudio de la palabra y a la guía espiritual. La búsqueda activa de la verdad nos enseña que la duda no es enemiga de la fe, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y discernir con claridad su voluntad en nuestra vida. Jesús y la manifestación del reino. La respuesta de Jesús se centra en la acción más que en la teoría. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres escuchan la buena noticia. Cada obra concreta revela la llegada del reino de Dios y la certeza de que la salvación ya está actuando en medio de la humanidad. Esto nos recuerda que la fe no puede limitarse a conceptos abstractos, sino que debe traducirse en transformación de vida y compromiso con la justicia, el amor y la compasión. Vivir el reino significa traducir la esperanza en obras concretas que alivien el sufrimiento y generen cambios visibles en nuestro entorno. La alegría que nace de la certeza. Al recibir la respuesta de Jesús, Juan y sus discípulos experimentan un gozo profundo. No es una alegría superficial, sino la satisfacción interior de reconocer la acción de Dios en la vida de las personas y en la propia. Esta alegría espiritual fortalece el alma y permite mantener la esperanza viva, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Nos recuerda que la fe verdadera no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios actúa, guiando, sanando y transformando nuestras vidas en cada momento. La alegría interior, por tanto, se convierte en un motor que nos impulsa a vivir con confianza y a irradiar luz a quienes nos rodean. La grandeza según el reino. Jesús reconoce la grandeza de Juan, afirmando que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor, pero agrega que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje nos invita a reflexionar
Sobre la diferencia entre la grandeza humana y la espiritual. Lo que el mundo considera importante. Poder, prestigio, éxito. No coincide con la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. La verdadera grandeza radica en la humildad, en la entrega a la voluntad divina, en la coherencia entre nuestras acciones y nuestros principios espirituales, y en la capacidad de amar y servir al prójimo con sinceridad. La humildad como esencia del reino. El pasaje subraya que la humildad es una virtud central en la vida espiritual. Aquellos que reconocen su dependencia de Dios, viven con sencillez y sirven desinteresadamente, poseen una grandeza superior a cualquier reconocimiento humano. Este principio nos invita a cultivar la humildad diariamente, a valorar los pequeños gestos de amor y servicio, y a mantener el corazón abierto a la guía divina. La humildad nos permite recibir los dones de Dios, vivir en armonía con su voluntad, y ser un ejemplo inspirador para quienes nos rodean, mostrando que la grandeza verdadera se mide por la apertura del corazón y la entrega desinteresada. La fe que se traduce en acción. Juan Bautista es un modelo de coherencia entre palabra y acción, incluso frente a la duda y la adversidad. Su vida nos enseña que la fe no puede quedarse en sentimientos internos o palabras vacías. Debe traducirse en actos concretos de amor, justicia y compasión. Nuestra fe activa transforma nuestro entorno y genera esperanza, demostrando que nuestras decisiones y acciones reflejan la presencia de Dios. La coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos permite que nuestra fe sea visible, auténtica y poderosa, inspirando a otros a acercarse a Dios y fortalecer su propia relación con Él. La paciencia frente a las pruebas. El encarcelamiento de Juan simboliza los momentos de espera, dificultad y prueba que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en confiar en su plan mientras se desarrolla. Este aprendizaje nos invita a no desesperarnos frente a las adversidades, a valorar el proceso de crecimiento espiritual y a reconocer que incluso las situaciones dolorosas pueden acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra fe. La paciencia nos enseña a esperar, con esperanza activa, a aprender de cada circunstancia y a mantenernos firmes confiando en que cada prueba tiene un propósito divino. La esperanza que impulsa la acción. El pasaje nos recuerda que la esperanza en Dios no es pasiva. Nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece para enfrentar desafíos, sostener la fe en tiempos difíciles y llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza es reconocer que Dios está presente en cada circunstancia y que nuestra entrega y fidelidad pueden convertirse en instrumentos para manifestar su reino en la tierra. La esperanza activa nos motiva a perseverar, confiando en que cada acto de amor y servicio tiene un valor eterno y produce transformación espiritual. La duda del profeta y la condición humana. Juan Bautista, a pesar de su santidad y de haber sido llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, se encuentra encarcelado y lleno de incertidumbre. Su prisión no solo lo limita físicamente,
sino que también lo confronta con dudas profundas sobre la misión que ha emprendido. Esto nos recuerda que incluso los más grandes en fe pueden experimentar momentos de confusión, temor o desesperanza. La condición humana está marcada por la fragilidad y la necesidad de buscar respuestas cuando el camino parece incierto. Juan nos enseña que la fe no elimina las preguntas ni los temores, sino que nos da herramientas para enfrentarlos, confiando en que Dios obra incluso cuando no comprendemos completamente sus planes. La búsqueda activa de claridad espiritual. Ante la duda, Juan no permanece inmóvil. Envía a sus discípulos a interrogar a Jesús sobre si Él es realmente el esperado. Este gesto muestra que la fe madura se manifiesta en acción. No basta con esperar pasivamente. Es necesario buscar la verdad y acercarse a Dios con humildad y apertura. En la vida cotidiana, esto se traduce en acudir a la oración, al estudio de la palabra y al acompañamiento espiritual, expresando nuestras inquietudes y deseos de comprender. La búsqueda activa de claridad es un acto de valentía espiritual que fortalece nuestra fe y nos permite discernir la acción de Dios en nuestras vidas, transformando la duda en un motor de crecimiento interior. Jesús y la manifestación del reino. La respuesta de Jesús no se centra en palabras filosóficas, sino en hechos. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada acto es un signo tangible de que el reino de Dios ya está presente y actuando en el mundo. Esto nos enseña que la salvación no es solo futura ni abstracta. Se manifiesta en la transformación concreta de la vida de las personas. La fe no debe quedarse en ideas o conceptos, sino que debe reflejarse en la acción, en la búsqueda de justicia, en la ayuda a los necesitados y en la manifestación del amor de Dios en cada circunstancia. La alegría que surge de la certeza divina. La respuesta de Jesús provoca alegría y consuelo en Juan y sus discípulos. Esta alegría no es superficial ni momentánea. Nace de la certeza de que Dios actúa y que su obra se manifiesta incluso en medio de la adversidad. La alegría espiritual fortalece el alma, ilumina nuestro camino y nos permite mantener la esperanza viva en situaciones difíciles. Reconocer la obra de Dios nos enseña a confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, su plan se desarrolla según su sabiduría perfecta. Esta certeza nos ayuda a vivir con serenidad y a irradiar luz y esperanza a quienes nos rodean. La verdadera grandeza según el reino. Jesús afirma que Juan es el mayor de los nacidos de mujer, pero añade que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta afirmación nos invita a comprender que la grandeza según Dios no se mide por prestigio, poder o logros mundanos, sino por humildad, fidelidad, coherencia y apertura a su voluntad. Nos desafía a replantear nuestras prioridades y a valorar más la entrega, el servicio y la capacidad de vivir conforme a los valores divinos que cualquier reconocimiento externo. La verdadera grandeza se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su vida y actúen según los principios del reino. La humildad como camino hacia el reino.
El pasaje subraya la humildad como una virtud esencial. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Vivir con sencillez y servir desinteresadamente. Son señales de verdadera grandeza espiritual. Esta enseñanza nos invita a practicar la humildad diariamente, a valorar los gestos de compasión y a mantener un corazón abierto a la guía divina. La humildad nos permite recibir los dones de Dios. Nos protege del orgullo y nos capacita para vivir en armonía con los principios del reino, siendo luz y ejemplo para quienes nos rodean. La fe que transforma la vida. Juan nos enseña que la fe no se limita a palabras o sentimientos. Debe manifestarse en acciones concretas. A pesar de sus dudas y adversidades, Él continúa cumpliendo su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en actos de amor, justicia y servicio a los demás. La fe activa transforma nuestra vida y la de quienes nos rodean, demostrando que nuestras decisiones y acciones son vehículos de la presencia de Dios. Vivir con coherencia entre palabra y acción nos permite ser testigos auténticos del reino y contagiar esperanza a los demás. La paciencia frente a las pruebas. El encarcelamiento de Juan simboliza los momentos de espera, prueba y dificultad que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en confiar en su plan mientras se desarrolla. Esta enseñanza nos invita a no desesperarnos frente a las adversidades, a valorar el proceso de crecimiento espiritual y a reconocer que incluso las situaciones dolorosas pueden acercarnos más a Dios. La paciencia nos permite aprender, madurar y mantener la esperanza activa, confiando en que cada prueba tiene un propósito y puede convertirse en un camino de encuentro con Él. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva. Nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa fortalece nuestra fe. Nos da resiliencia frente a los desafíos y nos motiva a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la presencia de Dios en todas las circunstancias y confiar en que cada acto de fe y servicio tiene valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar en nuestras metas espirituales y nos ayuda a mantener el corazón abierto a la acción divina en nuestra vida diaria. La duda de Juan Bautista y la condición humana. Juan Bautista, aunque llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, se encuentra encarcelado y rodeado de incertidumbre. Su situación revela la fragilidad humana incluso en quienes poseen una fe extraordinaria. La duda no surge por falta de fe, sino por la condición humana frente a la adversidad, el sufrimiento y la espera. Este momento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. Todos enfrentamos momentos en los que la claridad y la confianza parecen difusas. La experiencia de Juan nos enseña que la fe madura se fortalece precisamente cuando nos enfrentamos a nuestras dudas y buscamos con honestidad la verdad en Dios, confiando en que Él obra incluso cuando no comprendemos su plan. La búsqueda activa de la verdad. Ante la duda, Juan no se queda pasivo, envía a sus discípulos a interrogar a Jesús sobre si Él es realmente el Mesías.
Este gesto revela un principio fundamental. La fe auténtica se manifiesta en acción. La duda puede ser un impulso para buscar respuestas y profundizar nuestra relación con Dios. En la vida cotidiana, esto se traduce en acercarnos a la oración, al estudio de la palabra y al acompañamiento espiritual, expresando nuestras inquietudes y buscando orientación. La iniciativa de Juan nos enseña que la fe no se queda en la pasividad, sino que requiere valentía, apertura y disposición para confrontar nuestras preguntas y encontrar claridad. Jesús y la evidencia del reino. La respuesta de Jesús no se centra en argumentos teóricos, sino en hechos concretos. Los ciegos ven, los cojos caminan. Los enfermos son sanados y los pobres reciben la buena noticia. Cada acto es una manifestación tangible del reino de Dios y de la salvación, que ya está actuando en medio de la humanidad. Esto nos recuerda que la fe no se limita a ideas o palabras, sino que debe reflejarse en la transformación de la vida propia y de quienes nos rodean. Vivir el reino significa traducir nuestra fe en acciones concretas que lleven alivio, esperanza y justicia, mostrando que la obra de Dios se manifiesta de manera práctica en el mundo. La alegría que nace de la certeza. Al recibir la respuesta de Jesús, Juan y sus discípulos experimentan una alegría profunda. No se trata de un gozo superficial, sino de la satisfacción que surge al reconocer la acción de Dios, incluso en circunstancias adversas. Esta alegría fortalece el alma, ilumina el camino y permite mantener la esperanza viva en medio de dificultades. La certeza de la obra de Dios nos enseña que, aunque no comprendamos todos los detalles, su plan se desarrolla con perfecta sabiduría. La alegría interior nos impulsa a vivir con serenidad y a irradiar luz y consuelo a quienes nos rodean, recordando que la presencia divina es constante y efectiva. La verdadera grandeza según Dios. Jesús afirma que Juan es el más grande entre los nacidos de mujer, pero añade que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este mensaje revela que la verdadera grandeza no se mide por poder, prestigio o logros mundanos, sino por humildad, fidelidad y apertura al reino de Dios. Nos invita a valorar más la coherencia, la entrega y la capacidad de vivir conforme a los principios divinos que cualquier reconocimiento externo. La grandeza según Dios se encuentra en quienes permiten que Él transforme su vida y actúan con amor, justicia y servicio desinteresado hacia los demás. La humildad como esencia del reino. El pasaje enfatiza la humildad como virtud central en la vida espiritual. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Vivir con sencillez y servir desinteresadamente son signos de verdadera grandeza. La humildad nos permite recibir los dones divinos, mantenernos alejados del orgullo y actuar con coherencia en nuestra vida. Además, nos capacita para ser luz y ejemplo para los demás, mostrando que la grandeza espiritual se mide por la apertura del corazón y la entrega sincera hacia Dios y hacia nuestros semejantes. La fe que se traduce en acción. Juan Bautista nos enseña que la fe no puede limitarse a palabras o sentimientos. Debe manifestarse en actos concretos de amor, justicia y compasión.
A pesar de sus dudas y adversidades, continúa cumpliendo su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción permite que nuestra fe sea visible, auténtica y poderosa, inspirando a otros a acercarse a Dios y fortaleciendo la comunidad de creyentes. La paciencia en la espera. El encarcelamiento de Juan simboliza los momentos de prueba, espera y dificultad que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en confiar mientras su plan se desarrolla. Aprender a esperar con esperanza activa nos permite enfrentar las adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual y reconocer que incluso las circunstancias dolorosas pueden acercarnos más a Dios. La paciencia nos enseña a sostenernos en la fe, a aprender de cada situación y a descubrir en la espera oportunidades de maduración y transformación espiritual. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva, nos motiva a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a desafíos. Nos anima a sostener la fe y nos impulsa a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza implica reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de fe y servicio tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean a través de nuestra entrega y compromiso espiritual. La incertidumbre del profeta encarcelado. Juan Bautista, llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, se encuentra en prisión, enfrentando no solo la limitación física sino también la inquietud interior. Su encarcelamiento provoca en él dudas sobre la obra de Dios y su propio papel en la historia de la salvación. Esta escena nos recuerda que incluso los más grandes pueden experimentar miedo, desconfianza o incertidumbre. La fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de sostenerse en Dios mientras enfrentamos nuestras preguntas y vacilaciones. La experiencia de Juan nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad y a buscar la guía divina con sinceridad, transformando la duda en un camino de maduración espiritual. La acción como expresión de la fe. En lugar de permanecer inmóvil, Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías. Este gesto revela que la fe activa no se limita a la contemplación, sino que se manifiesta en la búsqueda de respuestas y en el encuentro directo con Dios. La iniciativa de Juan nos enseña que, ante la duda, no debemos paralizarnos ni resignarnos, sino acercarnos con humildad y valentía a la verdad. En la vida cotidiana, esto se traduce en dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra y al acompañamiento espiritual, mostrando que la fe madura se construye también a través de la acción consciente y responsable. La manifestación tangible del reino. La respuesta de Jesús no es una declaración abstracta, sino una demostración concreta de su misión. Los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos son sanados, y los pobres escuchan la buena noticia. Cada uno de estos actos constituye
Evidencia palpable de la llegada del reino de Dios y de su acción transformadora en la vida de las personas. Esta enseñanza nos recuerda que la fe no es simplemente una creencia intelectual, sino un impulso para actuar, para transformar la realidad y para servir con justicia, compasión y amor. Vivir el reino implica ser agentes de cambio en el mundo, mostrando que la presencia de Dios se hace efectiva en la vida diaria. La alegría que surge de la certeza. Al recibir la respuesta de Jesús, Juan y sus discípulos experimentan un gozo profundo. Esta alegría no es superficial ni momentánea, sino una satisfacción espiritual que nace al reconocer la obra de Dios en medio de la adversidad. La certeza de que Dios actúa fortalece el alma, da esperanza y permite enfrentar los desafíos con serenidad. La alegría interior se convierte en una fuerza que nos impulsa a vivir con confianza, a irradiar luz y consuelo a los demás, y a mantener la fe activa, sabiendo que el plan divino se desarrolla con perfecta sabiduría. La grandeza según Dios. Jesús reconoce la grandeza de Juan, pero señala que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este contraste nos invita a comprender que la verdadera grandeza no se mide por prestigio, poder o logros humanos, sino por humildad, fidelidad y apertura a la voluntad divina. Nos desafía a valorar más la coherencia, la entrega desinteresada y la capacidad de vivir según los principios del reino, que cualquier reconocimiento externo. La grandeza espiritual se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su corazón y actúan de manera que reflejen su amor y justicia en cada aspecto de la vida. La humildad como puerta del reino. El pasaje subraya que la humildad es una virtud esencial para vivir en el reino de Dios. Reconocer nuestra dependencia de Él. Actuar con sencillez y servir desinteresadamente. Son muestras de verdadera grandeza espiritual. La humildad nos permite recibir los dones de Dios. Nos protege del orgullo y nos capacita para vivir en coherencia con su voluntad. Además, nos ayuda a ser luz y ejemplo para los demás, demostrando que la grandeza auténtica no se mide por el reconocimiento externo, sino por la apertura del corazón y la entrega sincera hacia Dios y los demás. La fe que se traduce en acción concreta. Juan Bautista nos enseña que la fe no puede quedarse en palabras o emociones. Debe manifestarse en actos concretos de amor, servicio y compasión. A pesar de la duda y las dificultades, Juan cumple su misión con coherencia y valentía. Nuestra fe también debe reflejarse en acciones que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. La coherencia entre palabra y acción fortalece nuestra credibilidad y nos convierte en testigos vivos del reino de Dios, inspirando a otros a acercarse a Él y a vivir con autenticidad. La paciencia en la espera de Dios. El encarcelamiento de Juan simboliza los momentos de prueba, espera y dificultad que todos enfrentamos. Dios actúa a su tiempo, y la paciencia consiste en confiar mientras su plan se desarrolla. Aprender a esperar con esperanza activa. Nos permite enfrentar las adversidades con serenidad. Valorar nuestro crecimiento espiritual. Y reconocer que incluso las circunstancias dolorosas pueden acercarnos más a Dios.
La paciencia nos enseña a sostenernos firmes, a aprender de cada situación y a encontrar en la espera oportunidades de transformación y maduración espiritual. La esperanza que impulsa la acción. La esperanza en Dios no es pasiva. Nos impulsa a actuar con amor, justicia y fidelidad. La esperanza activa nos fortalece frente a desafíos. Nos anima a sostener la fe en tiempos difíciles. Y nos motiva a llevar consuelo y luz a quienes nos rodean. Vivir con esperanza significa reconocer la acción constante de Dios en nuestra vida y confiar en que cada acto de fe y servicio tiene un valor eterno. Esta esperanza nos permite perseverar, mantener el corazón abierto a la guía divina y transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean mediante la entrega y la fidelidad. La duda en el corazón de Juan Bautista. Juan Bautista, aunque fue llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, enfrenta un momento de incertidumbre profunda mientras está encarcelado. Su situación revela la fragilidad humana, incluso en los más grandes, y nos recuerda que la fe no elimina las dudas ni los temores. Los enfrenta y los transforma. Juan se pregunta si Jesús es realmente quien debe venir o si su esperanza en Él es correcta, mostrando que la incertidumbre es parte de la experiencia humana y espiritual. Esta duda no debe ser vista como debilidad, sino como un llamado a profundizar la relación con Dios y a buscar respuestas con sinceridad, sin resignarse ni perder la esperanza. La iniciativa de buscar la verdad. En lugar de quedarse en la incertidumbre, Juan envía a sus discípulos a interrogar a Jesús, demostrando que la fe auténtica se manifiesta en acción. La búsqueda activa de claridad es un acto de valentía espiritual. No basta con esperar pasivamente, sino que es necesario acercarse a Dios, expresar nuestras preguntas y abrir el corazón a su respuesta. En la vida cotidiana, esto implica dedicar tiempo a la oración profunda, al estudio de la palabra y a la reflexión guiada por la experiencia y el consejo espiritual. La iniciativa de Juan nos enseña que la fe madura se fortalece al confrontar nuestras dudas con honestidad y humildad, buscando claridad en Dios. La manifestación concreta del reino. Jesús responde señalando hechos tangibles: los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos son sanados, y los pobres reciben la buena noticia. Cada obra concreta demuestra la llegada del reino de Dios y la acción transformadora de Dios en la vida de las personas. Este enfoque nos enseña que la fe no se limita a ideas o palabras, sino que se traduce en transformación y servicio. Vivir el reino significa actuar con justicia, amor y compasión, buscando mejorar la vida de los demás y haciendo visible la presencia de Dios en nuestra realidad cotidiana. La verdadera fe se evidencia en el impacto positivo que dejamos en el mundo a través de nuestras acciones. La alegría que surge de la certeza. La respuesta de Jesús genera alegría en Juan y sus discípulos. Un gozo profundo que trasciende la circunstancia externa. Esta alegría no es superficial, sino la satisfacción espiritual que nace de reconocer la obra de Dios incluso en medio de la dificultad. La certeza de que Dios actúa fortalece el alma, ilumina el camino y permite mantener la esperanza activa.
Reconocer la acción de Dios en nuestra vida nos ayuda a vivir con serenidad, a valorar cada momento de su intervención y a irradiar consuelo, luz y paz a quienes nos rodean. La alegría espiritual se convierte en un faro que guía nuestras decisiones y nos sostiene en la fe. La humildad como virtud esencial. El pasaje subraya la humildad como una virtud central para vivir en el reino. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Actuar con sencillez y servir desinteresadamente. Son signos de verdadera grandeza espiritual. La humildad nos permite recibir los dones de Dios, mantenernos alejados del orgullo y actuar de manera coherente con su voluntad. Además, nos capacita para ser ejemplo y luz para quienes nos rodean, demostrando que la grandeza auténtica se mide por la entrega, la apertura del corazón y la capacidad de vivir con amor y servicio a los demás. El pasaje de Mateo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la humildad y la grandeza según el reino de Dios. Juan Bautista nos muestra que incluso los más fuertes espiritualmente pueden enfrentar dudas y momentos de incertidumbre, y que la verdadera fe no elimina las preguntas, sino que nos impulsa a buscarlas con sinceridad y acción. La iniciativa de acercarse a Jesús. La manifestación concreta del reino en obras de sanación y justicia. Y la alegría que surge de reconocer la obra de Dios. Nos enseñan que la fe auténtica se traduce en acción, esperanza y transformación. Jesús nos recuerda que la grandeza no se mide por poder, prestigio o reconocimiento humano, sino por la humildad, la coherencia, la entrega y la capacidad de servir a los demás. La verdadera grandeza se encuentra en quienes permiten que Dios transforme su corazón y actúan con amor, justicia y compasión. La paciencia en la espera. La esperanza activa que impulsa a servir. Y el testimonio diario de la fe son herramientas que nos permiten vivir plenamente el reino en nuestra vida cotidiana, enfrentando dificultades con confianza y alegría. En definitiva, este pasaje nos desafía a mirar nuestra propia vida. Nos llama a vivir con coherencia entre palabra y acción, a cultivar la humildad y la entrega sincera, a sostenernos en la fe incluso en la duda, y a ser instrumentos de transformación en el mundo, a través de nuestro testimonio. La enseñanza de Mateo es clara. La verdadera grandeza y la plenitud espiritual se encuentran en la fidelidad a Dios, en el servicio desinteresado y en la apertura. Da corazón a la obra del reino. Vivir este mensaje nos permite experimentar la paz, la alegría y la fuerza que provienen de estar alineados con la voluntad divina, y nos convierte en testigos vivos del amor y la acción de Dios en la historia de nuestra vida y en la de los demás. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.